Buenas tardes, nos volvemos a encontrar nuevamente y en esta oportunidad para hablar acerca de la unidad número 7, la representación política. La unidad número 7, la representación política, primero comenzamos hablando del concepto de representación política. La representación política es una forma de racionalización de la actividad del poder en el Estado. Convierte al gobierno en responsable de las decisiones que adopta en nombre de la comunidad política. Es la situación objetiva por la que la acción de los gobernantes se imputa a los gobernados, siendo para esto de efectos obligatorios siempre que se ejercite en nombre y representación y con su aprobación expresa. En general, es representativa toda la actividad del poder del Estado que se ejercita en nombre del pueblo y en particular se vincula a la función legislativa. La elección en cuanto a técnica para la designación de los gobernantes hace visible y en cierto modo efectiva la vinculación entre representantes y representados, pero la elección en sí no es la representación política. Con referencia a la definición, la representación política fue definida por Robert von Moll, ¿sí?, quien dice que es un proceso mediante el cual la influencia que todo el cuerpo de ciudadanos o una parte de ellos tiene sobre la acción política ejercida en nombre y con su aprobación expresa por un número pequeño de ellos con efecto obligatorio para los así representados. A su vez, Jelinek entendía por representación a la relación de una persona con otra o varias, en virtud de la cual la voluntad de la primera se considera como expresión inmediata de la voluntad de la última, de suerte que jurídicamente aparecen como una sola persona. Los órganos representativos son órganos secundarios, o sea, órganos del pueblo, que el pueblo vendría a ser, en este caso, el órgano primario. A su criterio, la idea de representación es meramente jurídica, ¿sí? Malbert sostenía que el régimen representativo tiene un punto de partida en el sistema de la soberanía nacional. El pueblo en su totalidad es titular de esta soberanía. Ningún individuo o selección del pueblo puede atribuirse el ejercicio de la soberanía nacional. Todo poder proviene del pueblo, en su equivalencia de la nación o de la comunidad unificada. De ahí que los poderes pueden ejercerse en virtud de una delegación. En la Constitución, por ejemplo, la nación organiza el ejercicio de los poderes y esta delegación es una idea clave en el derecho. Los delegados de la nación, estos delegados que la Constitución organiza este ejercicio, son los representantes y la voluntad que exprese vale como expresión de voluntad nacional, o sea, como la voluntad de todo el pueblo en general, ¿sí? La representación, desde el punto de vista sociológico, ¿sí?, Weber, en este caso, lo consideraba como una forma de relación social, esta representación, por la que la acción de un partícipe determinado se imputa a los demás. O sea que tanto las probabilidades como las consecuencias, para bien o para mal, recaen sobre todo. La acción de los representantes es considerada como legítima y vinculatoria para ellos, sucediendo así de hecho, ¿sí? El poder representativo dentro de la estructura de dominación da origen a las siguientes formas típicas de representación: la representación apropiada, representación vinculada, representación libre o representación de interés. La representación apropiada dice que el representante tiene el derecho de representación. Por ejemplo, en este caso se observa en la dominación patriarcal y carismática, tiene un ámbito tradicional. La vinculada, el representante es elegido por sorteo, por turno o cualquier otro medio, y se encuentra limitado por un mandato imperativo y derecho de revocación y ligado al asentimiento de los representados. Estos representantes generalmente son los funcionarios, son personas que representan al pueblo, como por ejemplo los representantes de los estados generales en Francia. La representación libre, el representante es generalmente elegido o designado, no está ligado a una institución, siendo responsable de su propia conducta.
solo necesita atenerse al carácter de un deber moral, a lo que son sus propias convicciones objetivas, pero no a tener que rendirle cuenta de intereses particulares, por ejemplo, a las personas que le delegaron ese poder. Y la representación de intereses, ¿sí?, se hace en consideración a la pertenencia profesional o a la clase a la que pertenecen, siendo designados por sus iguales. Es la representación profesional y esta no sustituye ni elimina la representación política, ¿sí? Cuando hablamos del origen histórico de la representación política, en el derecho civil la representación es una institución jurídica por la cual una persona, en nombre y por cuenta de otro, realiza uno o más actos jurídicos, cuyos efectos se produce con relación a la persona representada. El representante, en este caso, actúa en nombre y cuenta de un representado, con poderes para efectuar actos de representación. Según estos poderes resulten de la ley o del acuerdo de voluntades, la representación será legal o convencional. En el caso de que los poderes resulten de una ley particular es legal, y en el caso de que resulten de acuerdos de voluntades, esta representación es convencional. Siguiendo con el origen histórico de la representación política, los municipios y las corporaciones medievales, con el contrato de representación, separaban a la persona del representante y del representado. Es decir, los representantes revestían el carácter de mandatarios, estando sujetos a instrucciones. En esencia, el contrato de representación era de derecho civil. Después, con la Revolución Francesa, ese mandato imperativo es desplazado por la representación libre, que tiene su origen en la Ordenanza Real del 24 de enero de 1789, que establecía que los poderes de los diputados debían ser generales sin sujeción a los caliers. La sesión de los Estados Generales del 23 de junio de 1789, en la que el rey declaró nulas las limitaciones contenidas en los caliers, y la ley del 22 de diciembre de 1789, que fue sancionada por la Constituyente, y la Constitución del 3 de septiembre de 1791, que estableció que los diputados no representantes un departamento en particular, sino a toda la nación, o sea, no representaban solamente a un departamento y no debían estar limitados por ninguna clase de instrucción. Cuando hablamos del mandato imperativo y mandato representativo, mandato imperativo es la forma de representación tradicional durante la Edad Media, y la representación no tiene carácter individual, sino colectiva. En el mandato imperativo, el representante no puede apartarse ni modificar el mandato que le ejercía el pueblo, o sea, era un portavoz, un instrumento de una voluntad preexistente. Estos representantes estaban sujetos a instrucciones, o sea, debían rendir cuenta y aún así resarcir por sus excesos a sus mandatarios, quienes podían revocar el mandato. El mandato representativo, ¿sí?, es consecuencia del principio de soberanía y unidad nacional. Esto se basaba en la idea de dar vida a una voluntad nacional unificada. O sea, la nación delegaba el ejercicio de poder en sus representantes y la voluntad expresada por esto era la voluntad nacional. Este representante no estaba sujeto a ninguna instrucción ni voluntad preexistente. Por el contrario, su voluntad es la voluntad de la nación. Los representantes no son su mandatario, son plenamente independientes de sus electores. O sea, no pueden delegar sus facultades y gozan de inmunidades en el ejercicio de su cargo. Cuando hablamos de los partidos políticos y la representación, esta concepción difiere de la idea originaria de la representación, según la cual el diputado, sin sujeción a ninguna otra voluntad que la propia, debía representar a la nación. En el proceso político real, el diputado se convirtió en un representante de sus electores o del partido político que organizó su elección. La mayor o menor subordinación del elegido a sus electores en cualquiera de sus grados significaba una dependencia a una voluntad distinta que la propia y, en definitiva, era un elemento de representación popular que venía a transformar la esencia primitiva del régimen representativo. Esa subordinación de este representante a una voluntad extraña se acentúa con la institucionalización de los partidos políticos, que ha perdido un carácter originario de simples organizaciones electorales para pasar a convertirse, con el advenimiento de partidos de masa, en organizaciones que reclamaban el poder para sí y no para sus miembros.
En esas condiciones el diputado se encontraba sometido a una disciplina y al programa de un partido. Era el portavoz de las resoluciones de sus órganos directivos. En este sentido, Duverger, en su investigación sobre los partidos políticos, señalaba que cada diputado debe votar según la decisión acordada por el grupo y después de la discusión, pero el grupo mismo no es siempre libre de su decisión, o sea, debía moldarse a la política general del partido, tal como lo había definido sus congresos y organismos partidarios. Todo esto ha transformado no solo la idea y el régimen representativo, sino el sentido de las elecciones y la significación de los congresos y parlamentos. La elección en sí adquiere el sentido de una consulta a la opinión y voluntad popular de las personas, constituyendo en ese sentido como un medio a través del cual el cuerpo electoral expresa su pensamiento sobre la conducción del Estado. Los congresos y parlamentos asumen un carácter dual. Por una parte son el congreso de intereses hostiles y por otra una asamblea deliberante de la nación cuya voluntad se expresa en forma de ley como síntesis de su unidad política. Con esto concluiríamos con la unidad de la representación política y los conceptos y definiciones de esta institución en particular. Hasta acá fue todo, nos volvemos a encontrar en la próxima clase.